pasan 2 minutos, ¿os parece que Sí, vayamos empezando? Y directamente, sí, sí. bueno, en primer lugar, pues os presento a Madeleine Casas. Madeleine es intérprete de conferencias desde 1990 y actualmente es presidenta de la Junta Directiva de AIC, que es la Asociación de Intérpretes de Conferencia de España, y también es profesora asociada de interpretación en la Universidad Pompeu Fabra, donde es responsable de asignaturas de interpretación simultánea de inglés a catalán y a castellano en el grado de traducción, interpretación y lenguas aplicadas y también en el máster de estudios de traducción. Los idiomas de trabajo de Madeleine son inglés, español, catalán y francés, y comenzó su carrera como traductora literaria y artística, pero después su carrera profesional se dirigió hacia la lengua hablada, ¿no? Y desarrollando actividades de interpretación para el mercado europeo privado e institucional, y en los últimos años para el mercado internacional, viajando por todo el mundo. Inicialmente tenía una licenciatura en filosofía y posteriormente realizó un máster en interpretación de conferencias, y esta licenciatura en filosofía marcó desde un principio su interés por la investigación en análisis de discursos y subjetividad. Entre sus ámbitos de especialización profesional se encuentran la interpretación médica y también la interpretación cultural y artística. Y como decíamos al principio, desde enero de 2024 es presidenta de la Junta Directiva de AIC, la Asociación de Intérpretes de Conferencia de España, asociación de la cual nos hablará también durante la entrevista. Bueno, en primer lugar, Madeleine, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y estamos deseando escucharte. ¿De Bueno, acuerdo? muchísimas gracias, gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Bueno, Madeleine, vamos con la primera pregunta. Estamos en un momento en el sector de la traducción y de la interpretación, en un momento, no sé cuál es el adjetivo, iba a decir convulso, pero quizá no es tanto, ¿no? Pero en un momento de grandes cambios, ¿no? Entonces, desde tu visión como intérprete de conferencias, docente y presidenta de AIC, es decir, tienes un pie en el mundo académico, mundo mercado profesional y también mundo de asociacionismo, pues desde tu visión de conjunto, ¿cómo ves la situación actual y las perspectivas de futuro de la profesión? Bueno, veamos. Lo primero, desde que entré en la profesión, desde antes de acabar el máster hace muchos años, cosa que María no has comentado, pero yo creo que vale la pena compartir que ambas nos conocimos ahí estudiando el máster de interpretación de conferencia. Pues bien, desde entonces, yo cuando entré ya me dijeron que nada era como antes, que la profesión iba a desaparecer y que no teníamos ni idea de cómo habían cambiado las cosas. Y yo creo que he vivido todos estos años pues siempre con esa visión un poco negativa de que esto no iba a durar, de que todo se estaba perdiendo, de que todo estaba empeorando. Entonces, bien, en mi caso ha sido más bien al contrario, he ido incrementando lo que era la proporción, porque antes al principio, como has dicho, pues hacía traducción escrita, hacía otras cuestiones y ahora ya me dedico a la interpretación. ¿Está cambiando? Sí, claro que sí, pero por otra parte hay que pensar que el cambio siempre es una cosa positiva. Si no estaríamos todos, sería imposible esta entrevista tal como se está desarrollando. Estaríamos todos escribiendo quizá pues con la máquina de escribir o lo que vino antes de la máquina de escribir, y yo creo que todo cambio es normal y bueno y no hay que tener miedo de que el cielo caiga sobre nuestras cabezas, con lo cual lo que sí está cambiando es la situación como era de las lenguas. Las lenguas ya no las aprenden y las desarrollan solamente las clases sociales más privilegiadas, sino que eso se ha democratizado. Hay un acceso universal al aprendizaje lingüístico. La tecnología, efectivamente, y hablaremos después, está desarrollando pues, traducción automática y cosas que harían pensar que no somos necesarios. Pero precisamente por lo mismo, yo creo que el mundo se está acostumbrando, aparte de la globalización, que es un hecho ya desde hace años, pero el mundo se está acostumbrando a esa agilidad entre un idioma y otro.
y sobre todo veo la preeminencia de la lengua hablada por encima de la lengua escrita. Esto es un cambio importante que ha tenido lugar en los últimos años, con lo cual mi visión es totalmente distinta. Es decir, yo creo que al contrario, todo el mundo se está acostumbrando más y más a que haya una traducción hablada de todo y por tanto el nivel de exigencia es lo único que hay que educar en estos nuevos públicos, pero también están aprendiendo. Así que en realidad no. Lo único que sí veo es que como profesionales nosotros los intérpretes siempre nos adaptamos, la adaptación es nuestra máxima, pues ahora más que nunca nos tenemos que adaptar y no podemos decir no me gusta esta tecnología, sino dedicar un cierto tiempo para una labor pedagógica, para que se comprenda sobre todo el concepto de la calidad y la contextualización, pero de eso hablamos más adelante. Me gusta mucho lo que has dicho sobre capacidad de adaptación, que creo yo a mis estudiantes como una de las competencias básicas, digamos, no está escrita en la memoria, pero una de las competencias básicas que les digo es el intérprete es alguien que debe ser capaz de adaptarse a situaciones cambiantes y además a corto plazo, ¿no? Estamos hablando ahora de un cambio pues que se va cociendo a un cierto ritmo, pero o sea, tener que adaptarnos a pasar de simultánea a consecutiva porque algo ha fallado o que, el ponente cambie de repente totalmente su discurso. O sea, la adaptación a los cambios siempre ha estado presente en esta profesión y bueno, ahora es un cambio más, ¿no? Lo que pasa es que quizá hay mucho ruido mediático, ¿no? De las empresas de tecnología, mucho ruido mediático que para las personas que no están en el sector, pues puede dar percepciones que no son correctas, ¿no? En cualquier caso, es verdad que la IA en general, la inteligencia artificial, la tecnología en general, afecta a la profesión. Y no sé, ¿cómo ves tú, cómo piensas que esto va a evolucionar y qué consecuencias crees que está teniendo ya o que tendrá en el mercado y en el día a día de los profesionales de la interpretación? Ahí has contestado un poquito, pero no sé si puedes profundizar un poquito más. Sí, puedo contribuir muchísimo en AIC. De hecho, hemos trabajado mucho la cuestión, hemos tenido personas haciendo investigación al respecto y es un tema que nos ocupa. No voy a decir que nos preocupa muchísimo. Bien, claro que está afectando la profesión, pero siempre porque, ¿cómo decirlo? Esta democratización a la que aludía en el aprendizaje y el uso de las lenguas también ha tenido que ver, es decir, la inteligencia artificial como tal empezó hace como 70 años por lo menos. Lo que ocurre es que ahora por primera vez hay un efecto gracias al desarrollo tecnológico en cuanto a que todo el mundo tiene acceso a ciertas modalidades y facetas de la inteligencia artificial y entre ellas pues la cuestión de, como sabemos, primero empezaron los subtítulos y ahora hay bastantes aplicaciones que también ofrecen, dicen, pues la traducción simultánea, es que no diría ni la interpretación, la traducción simultánea. Bien, ¿cómo está afectando la profesión? Bueno, están vendiendo humo. Eso es lo primero. Lo que ocurre es que se hicieron muchas inversiones, sobre todo en tiempos de la pandemia, no voy a dar nombres, pero se hicieron muchas inversiones para lograr tener plataformas de interpretación pensando que irían en una dirección y luego vieron que aquello no iba por donde pensaban. Entonces han querido monetizar o rentabilizar lo que ya había. Está también el efecto de que hay mucha gente y vivimos tiempos ahora en los que lo nuevo, lo moderno, lo contemporáneo tiene un efecto atractivo impresionante, ¿no? Y a nosotros nos ha ocurrido muchas veces, y clientes que hemos tenido durante mucho tiempo, perdón, quisieron probar la interpretación simultánea porque es muy tentador, son muchos idiomas y en principio parece que eso funciona y cuando tú lo ves en frío pues te das cuenta de que, bueno, que parece que sí, pero bueno, aconsejaría a todo el mundo leer un informe que ha publicado hace unos meses la Organización Mundial de la Salud donde hicieron un estudio realmente muy profundo de la cuestión de la interpretación simultánea hecha por la IA y se vio que no. Es decir, no consigue la velocidad, no entiende bien los localismos, es decir, para tú alimentar a la IA de modo que te pudiera funcionar mínimamente bien en una interpretación simultánea, pasarías tanto tiempo para formar el programa que te saldría más caro, tanto en dinero como en tiempo, obtener resultados que serían los de un intérprete francamente novato. Luego, los pares de lenguas no son equilibrados. Cuestiones que igual hablaremos después, pero está toda la cuestión de la confidencialidad. Los intérpretes muy a menudo trabajamos firmando contratos de los NDAs, ¿no? Non-disclosure, donde
estás obligado a no decir nada del contenido que estás interpretando. Muchas veces hay temas de contextualización porque evidentemente una lengua es una de las caras de lo que es el conocimiento cultural y por tanto los intérpretes comprendemos también la cultura de la civilización o civilizaciones de las lenguas que son nuestra combinación lingüística. Esto, la IA, bueno, supongo que hasta cierto punto esto se irá alimentando, pero hay una cosa curiosa y que también comentaré después, la lengua hablada, lo que es la oralidad, va muy deprisa. Entonces, por mucho que se vaya añadiendo a los corpus de la inteligencia artificial, incluso ya no solo lengua, sino en cuanto a cultura, todo varía y se mueve tan deprisa que para cuando eso estuviera operativo ya habríamos pasado a otra fase cultural. Y entonces pues eso ya no sería aplicable. Con lo cual, ahí está. Lo único es que el efecto, bueno, a la gente le encanta el tema tecnológico, le gusta mucho pues poder hacer cosas con una pantalla o darle a un botón fluorescente. Y entonces, bueno, pues está ese efecto humo que afortunadamente está empezando a pasar, porque no hay nada más importante que la precisión lingüística para que los contenidos vayan de un lugar a otro y se comprendan. Esto es así. Bueno, has hablado de precisión lingüística, pero pienso que también, o sea, cuando se trabaja en interpretación hay una gran cantidad de contexto no lingüístico, no cultural, o sea, lenguaje no verbal. Por eso los intérpretes siempre pedimos poder ver, ¿no?, a los oradores. La información que obtienes del lenguaje no verbal de los oradores, de las reacciones del público. Hay mucha información que no es lingüística, que no se puede, o quizá en algún momento se podrá, ¿no?, pero que, como dices tú, a veces quizá por desconocimiento, en general no tenemos conciencia realmente de la cantidad de recursos, de tiempo, dinero, energía, con todos los temas ambientales asociados, ¿no?, que representa alimentar un motor de inteligencia artificial, ¿no? Y todo esto se puede hacer de forma más eficiente, productiva y fiable, ¿no?, con la interpretación, con un intérprete experimentado, ¿no? Y luego has mencionado un tema muy interesante, que es el tema de la confidencialidad, ¿no? Confidencialidad, responsabilidad, ¿no? Responsabilidad a nivel incluso legal, ¿no? Responsabilidad de las prestaciones, ¿no? Recuerdo que el año pasado, creo, en un webinario, una mesa redonda organizada por la Comisión Europea, se trató el tema o sea, el tema era interpretación y inteligencia artificial, ¿no? Y el tema de la responsabilidad legal salió como algo muy interesante, ¿no? Entonces una chef de equipo, ¿no?, dijo, si yo veo que relacionado también con el tema de los sesgos, ¿no?, si yo veo que un intérprete de mi equipo está sesgando la información de alguna forma, con tintes ideológicos, o esto no debería suceder nunca, ¿no? Pero si yo como jefe de equipo estoy viendo algún sesgo de algún tipo, voluntario o involuntario, yo puedo identificar a la persona, puedo identificar al equipo y puedo arreglar esta situación, ¿no? Cuando hablamos de algún sistema de interpretación automática, ¿quién tiene responsabilidad legal? Pues en este caso, pues estoy hablando de sesgos, pero puede ser una equivocación que conlleve alguna consecuencia importante, ¿no? Estoy pensando en interpretación jurídica, interpretación médica, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú toda esta parte, ya no tanto de calidad, que también, la calidad en sí ya es importante, pero esta parte de confidencialidad, fiabilidad, responsabilidad legal, protección de datos? ¿Cómo ves esta parte? Bueno, la veo efectivamente determinante, ¿de acuerdo? Pero especialmente lo que has dicho muy por encima. Es decir, yo no quiero en absoluto que esta entrevista se centre solamente en la inteligencia artificial para nada, pero sí que hay que tener en cuenta la cuestión tecnológica, porque una cosa que a mí me preocupa casi más es el tema de las plataformas y la plataformización, dijéramos, ¿sí? Porque es un nuevo modelo que hay de consumo en general. Y esto también fue algo que se quiso imponer durante tiempos de la pandemia y que luego no ha acabado de prosperar. Por tanto, aquí estamos tratando con muchos factores. Efectivamente,
los sesgos que ya se sabe que están ocurriendo, porque la inteligencia artificial va evolucionando, pero realmente no va evolucionando tan deprisa como queremos y se está comprobando que, de hecho, bueno, vuelve a repetir un poco los errores humanos, diríamos, ¿no? Y entonces es peor porque los intensifica, precisamente porque se usa muchísimo y tiene un efecto multiplicador, y no digamos eso, el consumo, ¿no? La huella de carbono que tiene el uso indiscriminado de la inteligencia artificial. Pero efectivamente está los intérpretes, pero no solamente en medicina y en temas jurídicos, donde efectivamente, por ejemplo, unos laboratorios que van a sacar un producto, ¿no? Un principio activo al mercado en forma de medicamento, y hay que hablar pues de los precios que se van a dar a este medicamento en casos de sistemas sanitarios como el español, por ejemplo, donde ahí se paga, es decir, no es la persona que paga, sino que es el sistema. Pues claro, ahí hay una información confidencial importantísima y tú no puedes volcar todo eso como hay que hacer cuando se está haciendo a través de una plataforma y a través de un sistema de inteligencia artificial. Pierdes la pista muy rápidamente. Está toda la cuestión del espionaje industrial, está toda la cuestión de que luego eso pase pues a esos, ¿no? Esos abismos profundos que hay en Internet. Y de momento, como casi siempre, la tecnología va mucho más deprisa de lo que es el razonamiento y la protocolización éticas, y luego también el gobierno, porque tenemos la ley de protección de datos, que en Europa, por ejemplo, es súper importante y hasta cierto punto obstaculiza muchas cosas, pero todo esto va a ser muchísimo peor. Entonces, lo que no me gusta en absoluto es decir, quedémonos con el intérprete humano, ¿no? Como si fuéramos la imagen de la artesanía antigua. Esto en absoluto. Es decir, yo creo que la tecnología nos está ayudando muchísimo. Está toda la cuestión, bueno, lo que he dicho, o sea, la remota ha sido un advenimiento fantástico que con la pandemia se hizo más visible, aunque ya existía antes. De hecho, la interpretación en televisión y en radio viene a ser desde siempre interpretación remota. Eso ha sido muy posible. Podemos tener reuniones en distintas partes del mundo de forma simultánea. Nos vemos, nos oímos, nos podemos interpretar. Eso es fantástico. Luego está toda la cuestión de los glosarios, la automatización y la ayuda de los glosarios, aunque también hay que ir con cuidado, porque igual que pasó con la traducción asistida, cuando un programa ya ha hecho, ¿no?, la alineación y pasa a la memoria y da por traducidos esos fragmentos, luego ya nadie se atreve a variarlo porque eso no se paga literalmente. Es decir, todo lo que el programa da por pretraducido, la editorial o el cliente no te lo va a pagar. Entonces, claro, ¿cuál va a ser el traductor escrito que se atreva a pensar porque no está del todo de acuerdo y quiere quizá cambiar y hacer una oración subordinada de lo que eran dos frases siguiendo la puntuación inglesa? Bueno, pues exactamente lo mismo. Así que sí que, además, como estamos hablando de la lengua, yo ahí sí que auténticamente creo que es muy importante, porque esto tiene efectos en todo el mundo y tenemos que comprendernos. Y entonces, si se me permite, pero como presidenta de AIC, pues he tenido la gran fortuna de colaborar, estamos colaborando con otras asociaciones que tienen el español como su lengua más potente, ¿no? Y realmente hay muchísimas diferencias y muchísimas diferencias, no tanto terminológicas o léxicas, sino, como se ha comentado, ¿no?, en maneras de pensar, maneras de hacer, ritmos, gestualidad. Entonces, todo esto es de una riqueza apabullante y sería muy triste que la población, en aras de un producto barato o en aras de una mayor velocidad, se perdiera toda esta riqueza que a la larga yo creo que nos permite elaborar más nuestro pensamiento. Antes has dicho que no querías centrar toda la entrevista en hablar de inteligencia artificial y no, pronto vamos a pasar a otro tema, ¿eh? Pero ahora has hablado de dos temas que me parecen muy interesantes y quisiera acabar de cerrar antes de hablar de otros temas, ¿eh? Por una parte es, bueno, las cuestiones éticas, las cuestiones de gobernanza, ¿no? O sea, has hablado de la ley de protección de datos, pero si vemos también ¿cómo se llama? EU AI Act, ¿no?, la ley sobre Responsible AI de la Unión Europea, pues parece que la traducción y la interpretación no son actividades de riesgo nunca, ¿vale? O sea, en la gradación de actividades muy peligrosas, medianamente peligrosas, nada peligrosas, ¿no?, según esta ley, la traducción y la interpretación no aparecen, ¿no? Entonces es como, bueno, digamos que son profesiones que siempre han sido como un poco invisibles porque damos por hecho, leemos un libro traducido o vamos a una conferencia, igual somos más conscientes, ¿no?, de que estamos escuchando interpretación, pero
no somos conscientes de que la traducción y la interpretación están presentes en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces es como bastante curioso, ¿no? Que no tengan una regulación específica, ¿no? En este sentido, no sé si desde la asociación lo estáis trabajando, pero, por ejemplo, desde la Asociación de Universidades se ha hablado del tema de, pues, por ejemplo, de tener que etiquetar una traducción cuando ha sido hecha, bueno, ahora pasa de traducción o de interpretación, ¿no? Pero especificar que ha sido hecha con traducción con inteligencia artificial, o sea, humana. exacto, o sea, esta parte es importante, ¿no? Y todas las cuestiones de criterios también éticos, creo que va mucho más allá. Ahora, saliendo del tema de la inteligencia artificial, pero sin salir todavía del tema de la tecnología, has hablado de tecnología no necesariamente que no necesariamente incorpora inteligencia artificial, ¿no? Aunque en parte sí, que es todas las herramientas CAI, ¿no? de interpretación asistida por ordenador. Y aquí también te quería preguntar un poquito, hay un poco de debate, ¿no? Entre la utilidad que pueden tener, que la tienen, y el aumento o el añadido a la carga cognitiva que representa el trabajo de interpretación, ¿no? O sea, el hecho de que mientras tú estás concentrado interpretando te vayan saliendo cositas en la pantalla o si esto añade carga cognitiva, ¿no? De alguna forma. No sé si tú has experimentado con alguna de estas herramientas y no sé si tienes una opinión formada. Bueno, sí, la verdad es que sí que he experimentado porque, bueno, en AIFE tenemos una persona que es Susana Rodríguez que se encarga de hacer una investigación realmente puntera en esta cuestión. Y estoy de acuerdo en que puede parecer que es una saturación de inputs un poco, ¿no? Todo lo que te ocurre cuando lo ves todo. Y de hecho también incluso las plataformas que hay para poder interpretar, aparte, porque Zoom es una cosa y no es en realidad en absoluto una plataforma de interpretación, sino solo videoconferencia, pero las hay que son plataformas más especializadas y entonces pues también está la cuestión de cambiar, de ver a los colegas, de escoger o escuchar otros idiomas. Pero realmente yo creo que los intérpretes siempre hemos trabajado el multitasking, es de lo que se trata. ¿Cuántas personas hay que nos dicen, cómo es posible que hables y escuches al mismo tiempo? Y tú le dices, eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es comprender. Pero efectivamente es así. A ver, yo creo que ayuda, pero también estoy de acuerdo en que según cómo, yo no es tanto por la saturación de tanta entrada de información, sino más bien porque todo lo que se sistematiza acaba siendo obsoleto. Es decir, cuando hay glosarios de este tipo, supongo que sí que hay algoritmos que van actualizando, ¿no? Pero ¿quién decide cuándo se actualiza un término o no? Y esto es una cosa que quería comentar sobre la lengua oral. Es decir, los intérpretes, siempre lo digo, estamos en la trinchera de la lengua. Las lenguas cambian siempre en la vía oral primero y te ocurre muchas veces en un encuentro, en un congreso, te aparece un término que es la primera vez que escuchas, pero detectas, porque por análisis del discurso lo sabemos, que es muy importante. ¿Qué haces en ese momento? Ahí no te va a ayudar ningún glosario que te aparezca en pantalla. Al contrario, posiblemente te aparecerá como en forma de alerta o en forma de sugerencia, ¿no? Entonces, eso no ayuda. ¿Qué es lo que haces? Contextualizas, piensas para quién estoy hablando, dónde estoy, qué relación de poder existe entre las personas que están hablando ahora, ¿no? Y qué se espera y qué es lo que tienen que comprender. Y a partir de ahí, espontáneamente elaboras y lo lanzas. No hay más. Y luego, como todos hemos enseñado a nuestros estudiantes, pues si tienes a tu lado a tus concabina o concabino, pues mientras tanto están buscando y mirando. A ver, pero claro, no lo encuentras. ¿Qué ocurre cuando eso finalmente pasa a sistematizarse en estos glosarios o en estos léxicos o terminologías? Ya queda y no cambia, cuesta mucho cambiar. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy tonto, el sinhogarismo, ¿de acuerdo? Así es como se dice, o sea, cuando hablamos de las personas sin techo, ¿no? El término técnico que ahora todo el mundo usa, sinhogarismo, es para los homeless people. Bien, pero esto todavía no ha acabado de llegar. Y yo donde lo escuché por primera vez y donde se defendió fue en un contexto hablado, de lengua hablada, y eso me quedó grabado y ahora constato que efectivamente es así. Con lo cual, a mí la tecnología que más me gusta no es tanto la que hace los corpus lingüísticos para usos de inteligencia artificial y traducción automática, sino
lo que estamos haciendo ahora. O sea, a mí la interpretación remota me encanta, porque creo que, aparte de que me encante también la presencial, pero nos ha abierto un mundo y esto lo encuentro fabuloso. Y por eso yo soy optimista y creo que va a haber no menos, sino más demanda de interpretación. Me ha hecho gracia lo de sinhogarismo porque yo me lo encontré no hace tanto en una conferencia y es verdad que es un término relativamente nuevo, ¿no? O sea, y es verdad que la lengua hablada, como dices, siempre va por delante de la lengua escrita, ¿no? Y tú piensas que de la misma manera que, por ejemplo, los docentes, pues tenemos el temor, ¿no? De que los estudiantes, digamos, eh, se vuelvan vagos, por así decirlo, ¿no? Porque la inteligencia artificial ya les hace los trabajos. O que los usuarios dejemos de exigir calidad porque, bueno, ya se entiende y con eso ya me sirve. Y ahora estoy pensando también que, bueno, esta conferencia será vista por estudiantes, ¿no? Entonces, ¿piensas que de alguna forma, o sea, muchas veces se nos publicita estas herramientas CAI que dicen, por ejemplo, alimenta esta herramienta con toneladas de material que te acaba de llegar para leer y no vas a poder leer y te saldrá el glosario hecho. Pero claro, las palabras sueltas no significan nada, ¿no? Fuera del contexto. Entonces, a mí me preocupa un poco que la calidad también pueda verse mermada por demasiada ayuda, ¿no? O sea, porque los intérpretes más jóvenes, ¿no? Y como estamos hablando de estudiantes, por eso saco el tema, ¿no? Que, bueno, piensen que, bueno, ya está, yo esta herramienta ya me ha sacado el glosario, me estudio el glosario, no hace falta que me lea los tropecientos mil PowerPoints o textos o lo que sea. Y como sabemos perfectamente que esto no sirve, que fuera de contexto el glosario es solamente una ayuda, ¿no? ¿Piensas que puede pasar esto o es una especie de distopía que me he inventado yo? No, no, en absoluto. Lo que ocurre es que tampoco creo que haya tanta diferencia con otras épocas de la humanidad, digamos, ¿de acuerdo? Yo nunca olvidaré que en las clases de latín que hice en el instituto teníamos un profesor que nos comentó que, por ejemplo, los graffiti en los lavabos de Pompeya habían ayudado mucho a saber cómo se pronunciaba el latín. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que escribe graffiti en los baños públicos son personas que tienen un nivel educativo no demasiado elevado y suelen pues escribir tal como escuchan, ¿de acuerdo? Y entonces eso les había ayudado. Pues yo creo que pasa exactamente Sí. lo mismo. Sí, María, que veo que te has ido, pero vuelves. Sí, Sí, a pues mí tengo me ha que pasado lo internet. mismo, ¿eh? Te ha sido, pero bueno, es así que ha habido algún corte aquí. De acuerdo, ¿no? Sí, pues Sí, aquí sí. estamos. Bueno, pues no, yo no lo creo, no lo creo. Es decir, no. Sigue habiendo personas que escriben, sigue habiendo personas. Lo que ahora tenemos en todo caso es una saturación de contenidos, y entonces ahí yo sí que he detectado un problema bastante grave en mis estudiantes, y es que antes tenías la garantía de que las personas que estudiaban idiomas lo hacían, pues como he dicho, ¿no? Desde un poco el privilegio social, y entonces tenían como, bueno, distintos registros, tenían un registro elevado también porque les obligaban, ¿no?, a leer ciertas cosas. Ahora me doy cuenta de que los estudiantes aprenden de otra manera, especialmente, cuidado, el inglés, pero ahora ya no es como antes, aprenden por las series, por las canciones, por hablar con las personas, por los viajes, no la formación reglada académica anterior, ¿no? Y entonces eso no quiere decir que todo se aprenda a un nivel totalmente coloquial. No, lo que pasa es que sí que mezclan registros muchas veces. Antes yo dedicaba ciertas horas de clase, pues eso, a comentarles, ¿no?, que no podían darme frases, pues, de Jane Austen al lado de una de un poligonero, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, que no hay que mezclar, pero ahora esto les cuesta mucho más y me doy cuenta además de que ocurre lo mismo con las referencias culturales. Es decir, me estoy encontrando, yo qué sé, pues la mafia, ¿no?, que en inglés a veces se habla de the mob, ¿sí? Bueno, pues esto ahora lo saben pues porque hay una serie que es sobre las esposas de personas de la mafia y entonces saben la palabra mob por esa razón. No, yo creo que además los que nos dedicamos a las lenguas, tanto intérpretes como traductores, como bueno, todas las modalidades, realmente reverenciamos la lengua. Entonces creo que sigue habiendo un amor profundo, pero ahora hay más mezcla por la saturación de contenidos y porque hay tanto contenido que no hay quien lo pueda arbitrar.
Antes era más fácil, ahora no. Es decir, está todo ahí. Y creo que las escuelas, sobre todo, y tanto en primaria como en secundaria, tienen casi, yo diría, la obligación de que el análisis del discurso, que es lo que he comentado antes, sea una asignatura que se dé desde muy pronto. Es decir, que aprendan a reconocer lo que es, de dónde viene, qué tipo de lenguaje es, cuáles son los sesgos, cómo se ha producido, ¿no? Y eso es muy importante. Pero no me preocupo, quizá porque soy una persona optimista, pero bueno, aquí estoy. Pero no me preocupa, no, hay mucho amor por la lengua todavía. Bueno, me alegra mucho saber que tienes esta opinión. Yo también pienso, como hablábamos antes, ¿no? Que al final los usuarios, antes has comentado, por ejemplo, el tema de la interpretación remota, ¿no? Yo recuerdo que durante la pandemia muchos intérpretes pensaban que no se volvería a los congresos presenciales, pues por ahorrar en viajes y las personas queremos personas. O sea, el ser humano es social y necesita contacto. Y pienso que esta misma idea de que se ha vuelto a los congresos presenciales, también se han mantenido los remotos. Y como dices tú, esto no hace más que multiplicar las posibilidades, ¿no? Pero en los congresos presenciales, no solamente importa la conferencia, sino importa lo que hablas en el coffee break, importa las relaciones que construyes, ¿no? Y con esto quería hacer el paralelismo un poquito con lo que dices tú, ¿no? Al final, a las personas nos seguirá gustando un texto bien escrito, nos seguirá gustando una interpretación con matices. Entonces, pienso que seguramente, bueno, y también parte del trabajo que vamos a tener los lingüistas, así en general, ¿no? Será ver también qué es adecuado en cada contexto, ¿no? Y de la misma forma que como dices tú, ¿no? No nos adaptamos al público para el cual estamos traduciendo, pues también va a haber situaciones en las que las tecnologías van a ayudar mucho y van a ser perfectamente utilizables y otras situaciones en las que no, ¿no? Entonces bueno, pienso que la exigencia del usuario va a determinar también mucho cómo evolucione el uso real de la tecnología. Digo real porque una cosa es el hype que tenemos ahora cada día, ¿no? Y la otra cosa es cómo se aplica realmente, ¿no? Bueno, creo que te alegrará saber que paso de tema y no hablamos más de tecnología. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Sí, hay solo una cosa que sí que quiero añadir y es que aunque yo estoy muy a favor de la tecnología porque me gusta el tema de la remota en cuanto a que permite pues esto, una comunicación fantástica, bueno, justamente con las otras asociaciones, ¿no? En Latinoamérica tenemos horarios distintos y nos cuesta un poco encontrar un horario común, pero es maravilloso poder departir con estas personas que de otro modo yo no hubiera podido conocer. Ahora bien, sí que creo que la humanidad en general tiene que tener cuidado con este embelesamiento tecnológico porque yo me he dado cuenta, nos ocurre a ti y a mí, ¿no, María? También, es decir, que ahora las personas ya no llamamos por teléfono, sino que dejamos mensajes de voz que son en realidad asincrónicos, ¿no? O sea, lo estamos haciendo uno, otro, entonces podríamos llamarnos, pero la gente deja el mensaje, se escucha y se emite otro mensaje. Luego, a la hora de las reuniones y a la hora incluso de la actividad, del activismo político, está ocurriendo un poco lo mismo. Es decir, nos estamos convirtiendo en personas muy solitarias que estamos, bueno, utilizando una tecnología realmente fantástica, ¿no? Que nos permite o pensamos que nos permite estar conectadísimos, pero en realidad, cuidado, porque es una soledad importante. Y entonces esto ahí sí que quiero alertar y por eso yo también, María, efectivamente estoy convencida de que seguirá habiendo encuentros presenciales. Claro que sí, porque no es solo, bueno, lo que se hable, ¿no? En las pausas, etcétera, sino porque es una cosa necesaria y sobre todo porque está la cuestión del tiempo, o sea, lo que es sincronía o asincronía, ¿no? Y es muy peligroso porque no sabes hasta qué punto hay sincronía. Es muy difícil según cómo captar. Yo no debería decirlo, pero os aseguro que hay momentos de reuniones de grandes empresas médicas en las que los médicos que hablan en realidad pues son grabaciones y ya lo que hacen es ponerse una ropa para que luego parezca en la sesión de preguntas y respuestas pues que es todo un continuo y no lo es, ¿no? Entonces, tampoco importa, dirán muchas personas, porque lo que quieres es el contenido, cierto, pero lo que sí hay que evitar es esta soledad
de los seres humanos que se está desarrollando cada vez más porque, por ejemplo, tendría que haber mucho más activismo político que yo echo de menos, porque tú y yo damos clase a gente joven que siempre, ¿no?, ha tenido como cierta, bueno, esa intensidad política, y ahora yo la echo un poco de menos, y es porque quizá todo el mundo lo que hace es dar un clic en alguna pantalla, pero no sale a la calle. Y esto, según cómo, me preocupa. Bueno, aquí entraríamos en un tema que va mucho más allá del objetivo de la entrevista, pero cuando has hablado de activismo político, ah, pienso que hay mucho que reflexionar sobre los efectos que tiene la tecnología en general, ¿no? En lo que dices, ¿no? En convertirnos en una sociedad que no se reúne, que no se asocia, que no trabaja de forma conjunta, que los algoritmos nos recomiendan tantas cosas que dejamos de pensar por nosotros mismos, de tener nuestros propios criterios, ¿no? Pero bueno, como tú eres filósofa, creo que mejor dejamos este tema y seguimos con el tema lingüístico, porque si no aquí podría dar para otra charla. Mira, ahora has mencionado varias veces los congresos médicos, ¿vale? Y tú te has especializado en interpretación médica, ¿no? También artística y cultural, pero sobre todo en interpretación médica. Y te quería preguntar si crees que en el contexto actual, o quizá desde siempre, ¿no?, la especialización es importante en interpretación. Y cómo piensas qué ramas, por ejemplo, la médica, ¿no?, qué ámbitos crees que son los que van a generar más demanda de intérpretes en los próximos años? Bueno, pues esta pregunta tiene como varias patas en su respuesta. Veamos, en cuanto a lo que es la especialización, ya lo he dicho al principio de la entrevista, ¿no? O sea, que lo que me gusta es que las cosas van cambiando y van evolucionando. Entonces, hace muchos, muchos años lo suyo era, ¿no?, el tema diplomático, por ejemplo, la cuestión política, esa era una gran especialidad. Luego hubo tiempos de marketing, era muy, muy importante el lenguaje del marketing y del periodismo. Ahora, efectivamente, yo creo que quizá por su dificultad, tanto la medicina como lo que es la cuestión legal, ¿no?, lo que es la interpretación tanto jurada como jurídica, que son cosas distintas, ¿no?, pues sí que son especialidades muy interesantes que además son siempre necesarias, ¿ok? O sea, siempre, siempre necesarias, porque ambos campos van muy deprisa. Pero no solo está esto, luego está cómo te especializas, porque yo he notado en los años en que llevo enseñando que ahora, ya hace algunos años, bueno, casi te diría que desde la pandemia, hay un interés creciente entre mis estudiantes en cuanto a lo que sería la interpretación de servicios públicos, la interpretación de comunidad o como se llame, ¿no? Y yo estoy encantada, me pareció muy interesante esta cuestión, ¿no? Y ya no es, porque además, mira, en medicina mismo, yo llevo muchos años en interpretación médica. Cuando empecé, los congresos eran sobre todo interpretación para los médicos, ¿no?, los profesionales de la medicina que estaban escuchando y los que hablaban. Pero ahora muchos médicos, por no decir la gran mayoría, ya controlan más o menos el inglés, que en mi caso es parte de mi combinación lingüística, o el francés, ya controlan, entonces no es necesario ese servicio. Pero, ¿qué ha ocurrido? Hay una evolución y ahora todos los laboratorios farmacéuticos, todos los servicios de atención sanitaria cuentan con los pacientes para hacer mejor su trabajo. Y entonces ahora hay un influjo de pacientes que evidentemente no suelen tener las lenguas al nivel en que las tienen los profesionales de la medicina. Entonces, eso ha dado pues como un nuevo acento a la interpretación médica. Y yo, que me había especializado, pues esto con el Navarro, no sé, pero el Diccionario de Dudas Médicas Inglés-Español de Fernando Navarro es fantástico, mi libro de cabecera, pues ahora ya es otra cosa, es cambiar, y no porque no seas técnico, hay reuniones en las que eres muy técnico, pero es otra cosa, y muy a menudo pues hay que manejar mejor las emociones. También para quien interpreta suele pesar más, ¿de acuerdo? Porque los médicos están más acostumbrados, en cambio cuando se trata de pacientes, como intérprete te cuesta a veces digerir esos sentimientos, ¿no?
Y entonces, otra cosa que no he dicho, pero la incluyo aquí y también me doy cuenta, y creo que te ocurrirá a ti con tus estudiantes, cada vez más afortunadamente tengo ya segundas generaciones de migrantes, es decir, de personas que llegaron de otros países a España, que es donde yo doy clase en Barcelona, y entonces ahora, pues tanto en el grado como en el máster. En el máster siempre he tenido personas de todo el mundo, pero en el grado ahora tengo pues personas que son pues hijos, hijas de padres y madres de China, Tailandia, Indonesia, todos los países del Magreb. Es decir, hay como es una riqueza impresionante. También cada vez más estudiantes que son, pues esto, hijos de personas que vienen de países latinoamericanos, que también tienen pues su propia terminología y su manera de hablar español en casa. Y entonces, todo esto da una riqueza increíble y creo que la especialización también tiene que ir por ahí. Es decir, yo me acuerdo hace muchos años te decían, bueno, los profesores te decían, bueno, si quieres ser intérprete, yo te recomiendo que tengas esta combinación lingüística, estos idiomas, ¿no? Pues inglés, francés, no sé qué. Ahora, por ejemplo, el catalán, y ya sin tener en cuenta razones políticas, es simplemente ya una cuestión de, como diría, de madurez lingüística. Hay cada vez más demanda de catalán activo, ¿de acuerdo? Y la cuestión de estas segundas generaciones que vienen a la facultad, ¿no? Y que quieren dedicarse, muchos de ellos bueno, supongo que es como lo que ocurría con las comunidades de las personas sordas, ¿no? Bueno, han vivido ayudando a sus familias a entenderse, ¿no? En un entorno en el que se hablaba otro idioma que estas personas no hablaban, y entonces eso les suscita, bueno, las ganas de dedicarse a ello de forma profesional, y entonces muchos se van, por ejemplo, a Alcalá de Henares a hacer el máster y trabajan para los servicios públicos, cosa que está muy poco regulada en España, pero yo creo justamente es una asignatura pendiente comparado con Europa y el resto del mundo. Yo creo que esto está al caer, ¿de acuerdo? Esta mayor regularización, con lo cual sí, especialidades, pero también pensar en las combinaciones lingüísticas e incluso en dominar esta contextualización. Por ejemplo, mira, te daré un ejemplo curioso, o sea, la cuestión de la criptomoneda, ¿no? Que se podría decir, oh, es un nuevo ámbito, economía, matemáticas, informática, pero curiosamente prácticamente no hay demanda, porque el público que está interesadísimo a nivel de congresos en la criptomoneda, pues ya maneja el inglés o la jerga que habla, entonces es demanda de interpretación cero, ¿no? Así que hay que tener muchas cosas en cuenta. De hecho, has pasado a la siguiente pregunta que tenía, que era justamente, ¿no? Hablando de especialización, de otras formas de interpretación, más allá de la interpretación de conferencias, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Y lo que comentas es muy interesante porque, bueno, también un poco tristemente, ¿no? Además de la interpretación para servicios públicos, ahora tenemos necesidad de interpretación para demandantes de asilo, para refugiados, o sea que es un campo, digamos, en el que realmente hacen falta intérpretes. Y has mencionado un punto muy interesante, dos puntos, bueno, todo lo que explicas es muy interesante, pero dos puntos muy interesantes. Uno es la regulación, y esto realmente en España es terrible, ¿no? O sea, algunas condiciones de intérpretes que trabajan para servicios públicos pues no son nada buenas y esto al final revierte pues en bueno, pues muchas veces en un servicio de menor calidad de lo que sería necesario, ¿no? Y este tema, o sea, se ha arrastrado desde hace décadas en España, ¿no? Y a pesar de la normativa europea que ya entró en vigor hace años, sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Y creo que otro tema pendiente importante en este tipo de interpretación es la preparación psicológica de los intérpretes cuando se enfrentan o sea, ahora yo estoy hablando de situaciones de emergencia, pues como conflictos bélicos, desastres naturales, pero no solamente esto, o sea, las personas que llegan a Canarias, ¿no? Y necesitan. Yo tengo ahora, no lo puedo desvelar, un estudiante que está haciendo un TFG interesantísimo, pero que no voy a explicar. Uh, pero, o sea que esta combinación de, digamos, empatía y calidad humana junto a la profesionalidad que te exige una neutralidad, es una combinación complicada en ciertos casos, o por ejemplo en interpretación médica, no de congresos, sino en los centros médicos, en los hospitales. Um,
y, bueno, el trauma vicario, ¿no?, que sufren muchos intérpretes de servicios públicos es algo que no se ha desarrollado todavía, creo yo, lo suficiente en los programas para formar intérpretes, ¿no? Bueno, nos queda poquito tiempo, así que voy a pasar a otra pregunta. Tú has hablado en varias ocasiones de la importancia de la lengua hablada. Has comentado que la interpretación es, por definición, evidentemente, es lengua hablada y que todo comienza en la lengua hablada, ¿no? Y después pasa a la lengua descrita de alguna forma, ¿no? Entonces, el hecho de que la interpretación trabaje solamente con lengua hablada, ¿crees que esto tiene implicaciones o derivaciones que no son tan evidentes, que no vemos tan fácilmente? Bueno, a ver, yo, y supongo que tú también, lo que le digo a los estudiantes es, nunca entenderé lo que aprendimos, ¿no?, cuando íbamos al colegio. Siempre se nos dice que todo lo que se transmite, ¿no?, de forma oral es como menos importante. Y entonces incluso la distinción que hay entre prehistoria e historia viene a ser cuando se empezó a escribir. A mí esto realmente me causa prácticamente eczema, ¿no? Entonces te quedas como con la idea, y es lo que nos han transmitido, de que todo lo hablado viene dado pues por los ancianos del lugar, ¿no? Entonces que es algo folclórico y por tanto pues todas las interpretaciones, ¿no?, en cuanto a adjudicar valor son un poco pésimas, ¿no? Es como decir, lo hablado no importa. Mentira, mentira. ¿Por qué? Yo tampoco lo sé. A mis alumnos les digo, la lengua hablada tiene un poder vertiginoso, porque, o sea, no solo es la cuestión léxica y el contenido, sino todo lo que estás transmitiendo con tu gestualidad y con esa contextualización que comentábamos. Es muy importante educar a las personas para que comprendan bien un discurso hablado. Claro que sí, porque no hay tiempo. Tú tienes que ser rápido y comprender lo que te están diciendo, y si no comprendes, te estás perdiendo una gran parte de lo que está ocurriendo a tu alrededor. La lengua hablada, pues tienes que dominarla, va cambiando, tienes que adaptar, hay distintos grupos sociales, tienes que tener todos los códigos, y por eso los intérpretes, se habla de intérprete de conferencias, pero en realidad todos y todas somos personas que somos mediadores. Esto es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, justamente, creo que hay un déficit de formación importante, claramente. O sea, hemos centrado mucho el modelo, pero es lo que ocurre, o sea, y lo voy a mezclar todo ahora. Las asociaciones trabajamos muchísimo. AIC, como Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, se ha centrado mucho en el modelo suyo, que es un modelo institucional, realmente asentado, muy bien organizado, pero claro, tiene una inercia que es un poco lenta. Entonces esto, incluso en AIC, lo notamos hasta cierto punto, porque al ser la Asociación de Intérpretes de toda España, pues hay cosas que tardas en poder unificar y luego trabajar de forma rigurosa para tener un criterio, ¿no?, y para poder ser realmente prescriptivo. Y esa es la pena, es lo que te he dicho antes, ¿no?, que la lengua hablada va mucho más deprisa, y por eso no me preocupa tanto la inteligencia artificial. Pero las asociaciones tenemos que estar ahí al quite de todo lo que se dice y de todo lo que ocurre, para que, bueno, es como un arbitraje y una especie de vigilancia constante de la lengua, ¿no? Y como digo, para cuando se hacen los diccionarios, los léxicos, ¿no?, todas las herramientas terminológicas, muchas veces ya es tarde. Con lo cual, hay que formar todavía más en flexibilidad y adaptabilidad, y aparte yo creo que, y esto es esencial, se nos tiene que formar también en cuestión de emociones, de saber gestionar no solo el estrés que provoca lo que es la profesión en sí, porque es agotadora, como sabemos, pero es, claro, tú estás viviendo, te estás poniendo en la piel de quien habla. Y hay situaciones que son muy duras, tanto en todos los campos, o sea, en medicina, como en psicología, como en conflictos, situaciones de conflicto, etcétera. Entonces, no sé si lo sabes, pero bueno, cuando hay desastres naturales o grandes conflictos y guerras, pues hay equipos de psicólogos que van allí para tratar, pues en la trinchera, ¿no?, en primera línea, las personas que directamente han sufrido ese impacto. Yo muchas veces creo, deseo y espero poder organizar una formación también de este tipo psicológica, para que los intérpretes sepamos digerir lo que a veces nos impacta, ¿no?, porque somos personas con emociones y nos cuesta mucho, pero al mismo tiempo nuestra labor es fundamental. Y
Y por eso cuando comentábamos el tema de la especialidad antes, yo también creo que hay que ir con cuidado, que no son solo las lenguas, dijéramos, coloniales las que hay que aprender, inglés, francés, español, alemán, italiano, sino que también hay que ahora tener presente pues cuestiones como el urdu o como el tagalo o como no el chino mandarín, sino otras formas de chino que cada vez son más importantes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Fue una cosa que aprendí y me estoy yendo, pero vuelvo, cuando tuve el primer contacto con las lenguas de signos. Para mí fue fascinante, fue maravilloso poder ser directora de un posgrado para intérpretes de lenguas de signos, en este caso lengua de signos catalana, y aprendí muchísimo y me di cuenta de que en función del reconocimiento social y el prestigio de una comunidad de personas, la lengua se valora de una manera u otra y eso lo encontré espantoso. Y ocurre un poco con las lenguas que utilizan las comunidades de los migrantes que llegan a España, por ejemplo, ¿no? Todo esto tiene que cambiar y ahí nos tenemos que no solo europeizar más en España, sino mundializar. Y vuelvo, ahora recojo porque veo que se va acabando el tiempo, pero, y también lo has comentado antes, el asociacionismo no solo es importante a efectos de arbitrar, de saber lo que se está cociendo, porque tenemos, ¿no?, grupos de personas que pueden encargarse de ver pues, cómo se desarrolla la tecnología, qué está pasando con la terminología en cierto ámbito, organizar formaciones, sino que además las asociaciones, como lo que me ha ocurrido con las otras asociaciones latinoamericanas, pues nos unimos. Está la Red Vértice, que es una red maravillosa. Estamos todas las personas que hacemos cosas con la lengua, traducir, corregir, interpretar. Y entonces la fuerza que tiene una federación de asociaciones así es muy grande y creo que efectivamente tenemos que exigir que, ya que perdimos el tren del colegio profesional, que fue una pena por cuestiones políticas, y eso ya es algo, supongo, que no podemos ni aspirar, pero sí que yo creo que la Red Vértice puede presionar mucho para que se exija una profesionalización y para que, por tanto, eso pueda regular cómo se ejerce estas distintas profesiones, no solo la interpretación. Bueno, justamente antes de terminar, que te quería preguntar que nos explicaras un poquito más sobre AIC, sobre la asociación, ya lo has hecho, pero si quieres añadir algo más sobre qué hace la asociación, por qué es importante el asociarse en AIC o en otras asociaciones, pero por qué es importante, ya lo has explicado un poquito. Y también, los distintos requisitos que son necesarios para pasar a ser miembro de AIC, en este caso, que es la asociación que tú presides. Bueno, pues sí, es todo un honor presidir AIC, cosa que todo el mundo puede hacer, porque lo bueno de una asociación es justamente esto, es decir, son personas que voluntariamente dedican su tiempo porque tienen algo en común. En el caso de AIC, pues somos intérpretes de todas las regiones de España, lo cual lo hace muy interesante, es muy rico. AIC lleva muchos años existiendo, ya llevamos 53, 54, no lo sé, muchos años existiendo y por tanto hemos vivido muchas guerras y muchas historias, eso es muy bueno. Velamos por lo que son las condiciones profesionales de los intérpretes, es decir, defendemos nuestra profesión, la hacemos visible, porque como bien sabes, la interpretación a menudo se comprende muy poco, entonces, hacemos muy visible nuestra profesión. Como no hay un colegio, nos encargamos de velar pues porque se cumplan, ¿no?, los requisitos de la profesión, no solo en cómo nos puedan tratar, ¿no?, cuando vamos a trabajar y cómo son contratos de interpretación o cómo se organiza un congreso y cómo tener en cuenta a los intérpretes, sino también qué se supone que debe dar un intérprete, es decir, qué calidad de idioma debe tener, qué código ético debe seguir, porque esto lo tenemos, cuestiones de confidencialidad, cuestiones de formación continua, es una cosa que en AIC yo creo que siempre hemos trabajado, organizar cursos e informar de los cursos que organizan otras asociaciones, porque tienes que estar, como decía, como estás en la trinchera, tienes que estar siempre, siempre sintonizado con todo lo que se está desarrollando, ¿no? Ahora, como decía, queremos poner también el acento en la cuestión de las emociones y a lo mejor, ¿no?, dar pues una pequeña formación psicológica. Lo único es que AIC, claro está, tiene, el estándar de calidad de AIC es importante.
Eso requiere, en cierto modo, como ocurre con la Asociación Internacional, pues tener una cierta andadura, una cierta experiencia, pero estamos lanzando un programa de mentoría para personas jóvenes que han acabado el máster y que están un poco en el limbo, ¿no? Que todavía no han empezado a trabajar del todo, entonces para acompañar a estas personas, y estamos abiertos siempre a que las personas jóvenes participen en la formación. Esto es muy importante porque una asociación tiene personas de reconocido prestigio en según qué campo, ¿no? Entonces es un acervo común. Con lo que, y luego, pues también es lo que comentaba, en AIC tenemos personas, muchas con distintas combinaciones lingüísticas, pero quizá como el mundo está cambiando, tengo muchas ganas de ver nuevas incorporaciones con lenguas que hasta ahora eran lenguas que se denominaban, la palabra en sí misma ya es antigua, exóticas, ¿no? Pero, por ejemplo, pues esto, no solo chino mandarín, sino más versiones, ¿no? De distintos dialectos en China, por ejemplo, tailandés, turco, porque el mundo se va cambiando y se va adaptando, y entonces yo voy a ver que va a entrar pues esto, todo un grupo de personas con estas otras combinaciones lingüísticas. El catalán mismo, no hay tantos intérpretes de catalán en AIC como yo creo debiera haber, y tenemos también la variante valenciana y también deberíamos tener la de las Islas Baleares, con lo cual AIC pues tiene mucho trabajo detrás y estaríamos encantados de contar con personas que se pongan en contacto pues para la formación, para las mentorías, y que al cabo de poco tiempo, cuando tengan ya una cierta andadura, se incorporen para, bueno, para continuar con el tema de la calidad. Pero la recomendación es pues siempre dar lo mejor de uno mismo, ¿no? Siempre para velar, ¿no? Por esa lengua que todos amamos tan profundamente. Madeleine, muchas gracias. Nos quedan 2 minutos. En estos 2 minutos, ¿hay algún consejo que quisieras dar? Acabas de dar buenos consejos, pero algo más que quieras añadir, consejos que quieras dar a los estudiantes que nos están escuchando para cerrar la sesión. Sí, soy una persona optimista, entonces, porque a mí me han dicho algunos estudiantes como que están perdiendo la ilusión pensando que la inteligencia artificial va a significar que no hay nada. Eso no es cierto en absoluto. Yo creo, bueno, entre otras cosas, quizá la gente deje de estudiar idiomas a causa de la inteligencia artificial, todavía seremos más necesarios. Pero sí que, y esto se lo digo a todos mis estudiantes, adelante con las lenguas, adelante con la interpretación, pero especialmente con un nivel realmente alto, exquisito de conocimiento del idioma. Hay que conocer el idioma profundamente, es decir, profundamente. Y hay muchas personas que no se dan cuenta. En interpretación, el idioma es el punto de partida, pero luego hay tanto, tanto más que tienes que aprender. Entonces, les diría que se dediquen, pues esto, en cuerpo y alma, a la lengua, ¿no? Y ser conocedores en toda su profundidad, sus sutilezas, todos los significados, y la contextualización es muy importante, pero que yo creo que quien ama a la lengua, bueno, pues ya es un intérprete en ciernes, claramente. Bueno, pues con este último consejo cerramos esta sesión. Te agradecemos muchísimo, Madeleine, tu tiempo, tus consejos, tu sabiduría y todo lo que nos has explicado. Y como sabes, vamos a compartir esta entrevista con todos los estudiantes, los que han podido asistir y los que no lo han podido hacer de forma asíncrona. Y te agradecemos muchísimo que hayas aceptado participar en esta formación, ¿eh? Porque al final esto es también una formación, palabra que hemos repetido varias veces durante la sesión. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, ha sido un enorme placer, de verdad, y espero que podamos coincidir en más ocasiones. Gracias. Yo lo espero. Gracias. Buenas noches. Adiós.